para determinar si un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano estaba en equilibrio, ¿sí? Y llegamos a que hay veces que el sistema se puede reducir a un par de fuerzas. Entonces, la forma de saber si el sistema de fuerza está en equilibrio mediante mediante el método gráfico, es obviamente trazar el polígono funicular y ver si el primero y último rayo polar, que en realidad son las dos fuerzas que quedan para determinar la resultante, al ser paralelas, ¿no es cierto?, y estar separadas una cierta distancia, me produce un par de fuerzas. Entonces, por esta razón, este sistema de fuerzas no está en equilibrio. Y lo hice a propósito, ¿no es cierto? Puse aquí un par de fuerzas, porque esta fuerza era de 20 toneladas y esta fuerza es igual a la P1 de 20 toneladas, es un par de 20 separado a una distancia 4, me da 80, y esta otra fuerza es de 40 y esta fuerza también de 40 en sentido contrario, por lo tanto el par de fuerzas es 40 por 2, me da 80, y por lo tanto me da un par resultante de 160. Al verificar el primero y el último rayo polar, perdón, al verificar el primero y el último rayo polar, nos da una fuerza que tiene la intensidad esta, medida en escala, tiene esta intensidad, ¿sí? Y está separado una distancia, en este caso, de 11,19 metros. Haciendo la multiplicación de la intensidad de la fuerza por la distancia me da 158, ¿sí? Y haciéndolo por esto me da 180. Entonces estamos 158 a 180, perdón, a 160 prácticamente está perfecto. Entonces vamos a decir que este sistema no está en equilibrio. ¿Por qué? Porque hemos trazado el polígono funicular y hemos visto que el sistema se reduce a un par de fuerzas. Acá lo que he hecho es, a propósito, he hecho un par de fuerzas de 20 y 20, separado una distancia 4, que me va a dar 20 por 4, 80, pero esta fuerza la he hecho de 40 y esta he hecho la de 40. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que en este caso los dos pares son positivos. En cambio, en este caso, un par es positivo y otro par es negativo. Teóricamente, el par resultante va a ser 0, porque este es más 80, este es menos 80. Pero tenemos que verificar el equilibrio por el sistema de polígono funicular. Hacemos nuevamente el polígono funicular y trazamos el lado 1 hasta cortar la fuerza 1, el lado 2 paralelo a 2 hasta cortar la fuerza 2, el lado 3 paralelo a 3 hasta cortar la fuerza 3, la corta en ese punto, el lado 4 paralelo a 4, fíjense que es este pedacito de acá hasta cortar la fuerza 4, ¿sí? Y el lado 5. Y sucede, o casualidad, que esta fuerza medida en escala, ¿sí? Esa fuerza medida en escala, multiplicada por la distancia, ¿no es cierto? Igual que la anterior. Pero sucede que justo esta fuerza y esta fuerza, ¿no es cierto?, están sobre la misma recta de acción. Por lo tanto, se van a anular. Y al anularse, ¿no es cierto?,
o si quieren al revés. No hay distancia, por lo tanto el par es igual a cero. Y se anulan entre esta fuerza y esta fuerza. Por lo tanto, vamos a decir que el polígono funicular, ¿no es cierto?, también es cerrado. ¿Cuándo es cerrado un polígono funicular? Cuando el primer lado y el último lado, ¿no es cierto?, son paralelos y coinciden en una misma dirección. Entonces, ahora veamos. Si, a ver, voy a abrir un espacio aquí. Aquí vamos a poner al polígono de fuerzas. Y aquí vamos a poner al polígono funicular. Y vamos a decir funicular, ¿ok? Y veamos los casos que pueden existir. Si el polígono de fuerzas es abierto, ¿qué puedo decir? ¿Ante qué estoy? Si el polígono de fuerzas es abierto, ¿ante qué estoy? Jóvenes, estoy preguntando. No, estoy hablando de un polígono funicular cualquiera, ¿sí? A ver, veamos un polígono funicular. No veamos este caso especial, ¿no es cierto? Pero veamos, a ver, un polígono funicular cualquiera. ¿A dónde hay polígono funicular? No, está más allá. Si no, lo vamos a hacer, ¿ok? No, lo vamos a hacer. No tengo aquí a la mano. Lo vamos a hacer, ¿ok? Un polígono funicular abierto, ¿sí? Si yo tengo una fuerza como esta, estamos hablando de sistema de fuerzas no concurrentes. Este es un sistema de fuerzas no concurrentes, por ejemplo, ¿ok? Y ahora yo trazo un polígono funicular. Trazo la fuerza peso 1, trazo la fuerza peso 2, estoy trazando polígono funicular. Y trazo la fuerza peso 3 en una determinada escala. Vamos a abrirnos un poco más de espacio. Ahí están la fuerza peso 1, la fuerza peso 2 y la fuerza peso 3 en una determinada escala.
¿Qué puedo trazar aquí? ¿Qué puedo trazar aquí? Wow. ¿Una fuerza resultante? Sí, señor. Una fuerza resultante, ¿sí? Por lo tanto, pregunto, ¿el sistema está en equilibrio o no? ¿El sistema está en equilibrio o no? ¿Ah? No. No, ok. No. Quiere decir que a esto yo llamo un polígono funicular abierto, donde puedo trazar una resultante, ¿sí? Ahora, este es un polígono, perdón, este es un polígono de fuerzas, ¿sí? Ahora voy a trazar un polígono, una línea negra, voy a trazar el polígono funicular correspondiente, ¿ok? Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que elegir un polo. Rayo polar 1, rayo polar 2, rayo polar 3 y rayo polar 4, ¿sí? Entonces ahora voy a trazar este de aquí es un polígono funicular, perdón, tracémoslo primero. El lado 1 hasta cortar la fuerza 1, el lado 2 hasta cortar la fuerza 2, el lado 3 hasta cortar la fuerza 3, el lado 3, este es el lado 4. El lado 3 hasta cortar la fuerza 3. Y el lado 4. Lado 4. Y en la prolongación del primero, y en la prolongación del primero y el último lado es este de aquí justamente, se va a intersectar aquí, por ahí va a pasar la resultante. Bueno, esto ya lo hemos hecho varias veces, ¿ok? Y por ahí pasa la resultante. Entonces, este polígono funicular, donde el primer lado y el último lado se intersectan en un punto y no es el caso este, ¿no es cierto?, que son paralelos o paralelo y coincidente, a este se llama un polígono funicular abierto. ¿Okay? Entonces, si el polígono de fuerzas es abierto y el polígono funicular también es abierto, ¿sí? ¿Cuál es el resultado que tenemos que tener? Una resultante con su... Una resultante, ¿ok? ¿El sistema está en equilibrio? No. Muy bien. Ahora vamos a ver. Supongamos que el polígono de fuerzas es cerrado. El polígono de fuerzas es cerrado. ¿Qué significa que el polígono de fuerzas sea cerrado? Pregunto. ¿Que su resultante es cero? Sí, señor. Y puede haber el polígono funicular, el polígono de fuerzas cerrado y el polígono funicular puede ser abierto.
En ese caso, decimos resultante nula. No sé qué pasa, porque el polígono de fuerza me da cerrado, no hay resultante, ¿no es cierto? Pero yo no sé si existe un par de fuerzas, ¿sí? Posiblemente existe un par de, pero yo sé que la resultante es nula, ¿sí? Ahora, si el polígono funicular, es cerrado y el polígono, a ver, si esto es abierto, vamos a decir que más bien existe par de fuerzas, ¿no es cierto? Existe par de fuerzas. ¿Por qué? Porque estaríamos en este caso de aquí, donde el polígono de fuerzas es cerrado y el polígono funicular es abierto. Entonces, en ese caso, ¿no es cierto? Existe un par de fuerzas. Si el polígono de fuerzas es cerrado y el polígono funicular es cerrado, en este caso, ¿qué significa? Lo acabamos de decir, jóvenes. ¿Qué pasa cuando, ¿El sistema está en equilibrio? Sí, señor, el sistema está en equilibrio. Ahora, ¿qué combinación me falta? Un polígono de fuerzas abierto, un polígono de fuerza abierto. A ver, un ratito. Acá creo que he hecho algo. Perdón. A ver, voy a repasar arriba. No sé si copié algo aquí mal. Polígono de fuerzas cerrado y polígono abierto, resultante, ok. Polígono de fuerzas cerrado y polígono funicular abierto, correcto, existe un par. La combinación es polígono funicular, polígono de fuerzas Ingeniero, cerrado, sí, diga, en el primero se cambió a cerrado y es abierto. este es abierto, ¿no? Eso es lo que me Sí, llamaba. este es abierto. Me llamaba la atención, este es abierto. Este se me cambió, ok. Y ahora, ¿qué combinación falta? Que el polígono de fuerza sea abierto y el polígono funicular sea cerrado. ¿Sí? Esa es la combinación que falta. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, se lo dejo para que estudien. Está en el libro. A ver si leen. Esto se lo dejo como tarea para que estudien. Un polígono de fuerzas abierto y un polígono funicular cerrado. ¿Cuándo se dará eso? ¿Qué caso especial es? Averígüelo. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Ahora le voy a hacer unas cuantas preguntitas. Si las preguntas no me las contestan, quiere decir que no han entendido nada de todo lo que hemos visto hasta aquí. ¿Ok? Y seguir sería complicado. Pregunto, en un sistema de fuerzas
concurrentes en el plano, ¿cuál es la condición gráfica para el equilibrio? Que la resultante sea 0 o igual a 0. Sí, pero ¿eso qué significa gráficamente? Que una fuerza va en un sentido y el otro en sentido contrario, y de la misma No, intensidad. no necesariamente. No necesariamente. ¿Eh? Yo puedo tener un sistema de fuerzas que me dé resultante cero y no es necesario que sean dos fuerzas que se anulen. Puede ser todo un sistema de fuerzas que está en equilibrio. Por eso digo, en un sistema de fuerzas concurrente, ¿cuál es la condición gráfica para el equilibrio de un sistema de fuerzas concurrentes? Que la primera Sí. fuerza sea la inicial de la última fuerza. Ok. Que el polígono de fuerza sea cerrado, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Que el polígono de fuerza sea cerrado. Sí. Y es una condición necesaria y suficiente. No hace falta otra condición. Si el origen del primer vector representativo de la fuerza y el último vector y el extremo del último vector representativo de la fuerza coinciden en un mismo punto, es un polígono de fuerza cerrado. Y por lo tanto es una condición necesaria y suficiente para que exista el equilibrio del sistema. De nuevo, ¿cuál es la condición necesaria y suficiente para el equilibrio del sistema de fuerza concurrente de plano? Que el polígono de fuerzas de los vectores representativos sea cerrado. Punto. Pregunto ahora, en un sistema de fuerzas concurrentes en el plano, ¿cuál es la condición analítica para el equilibrio del sistema de fuerzas? Si están pensando mucho es que no han entendido todo lo que hemos visto aquí. Lamentablemente. Lamentablemente. Vuelvo a repetir la pregunta. En un sistema de fuerzas concurrentes en el plano, ¿cuál es la condición analítica para el equilibrio del sistema de fuerzas concurrentes? Que la suma vectorial sea igual a 0. No. Nos pasamos 2 clases así. 2 clases me hemos pasado haciendo eso. Uno por uno. ¿Qué quieren que haga, jóvenes? ¿Para qué hicimos todo esto? ¿Para qué hicimos todo esto? Nos hemos pasado 2 clases haciendo esto. Acá está el equilibrio. 2 clases nos hemos tirado en esto. Aplicación de las ecuaciones fundamentales de la teoría de la estructura. Y esto es lo que más insistí desde el primer día de clase. Y lo he repetido 100 veces. Y acá está el equilibrio. Entonces, y acá dijimos, esto es para fuerzas concurrentes, esto es para fuerzas no concurrentes, esto es para fuerzas paralelas.
Quiere decir que yo he explicado esto, capaz que ustedes lo han entendido en ese momento, pero no lo han estudiado. Y por lo tanto no lo han fijado. Y si no lo han fijado, están como ahorita que no se responden. Vuelvo a ver. Les muestro. En un sistema de fuerzas concurrentes, ¿cuál es la condición analítica para el equilibrio de fuerzas concurrentes? Ahí está, pues. ¿Cuál es la condición? Léanla. Que sus ecuaciones fundamentales sean igual a 0, todas. Que dos ecuaciones, ¿no es cierto?, sean de nulidad. Sean estas de tres maneras diferentes, mediante dos ecuaciones de proyección, o mediante una ecuación de momento y una ecuación de proyección, o mediante dos ecuaciones de momento. Punto. Por lo tanto, la condición analítica para el equilibrio de un sistema de fuerzas concurrentes en el plano es que se cumpla la nulidad de dos ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones? Pueden ser de tres maneras diferentes. Y esto lo hemos recontra explicado. Les he mandado el detalle de las ecuaciones, les he mandado, ¿no es cierto?, la teoría, he mandado todo. Por lo tanto, la condición analítica para el equilibrio de un sistema de fuerzas concurrentes en el plano es que se cumpla la nulidad de dos ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones? Las ecuaciones fundamentales de la teoría de la estructura, que le hemos puesto ese nombre y apellido. ¿De qué forma? ¿No es cierto? De tres formas diferentes. Acá están las tres formas diferentes. Aquí es aplicar fórmulas ya. Pero si no entendemos el concepto, chao, digamos. No entendemos el concepto, ¿qué vamos a hacer? Le voy a dar un sistema de fuerza en el plano, ¿sí?, de un sistema de fuerzas concurrentes, y le voy a decir, verifiquen analíticamente si está en equilibrio. ¿Cómo? Como ustedes quieran, pero analíticamente. Utilizarán cualquiera de las tres formas. Pero si no entienden el concepto, ¿qué ecuaciones van a aplicar? Y ya tienen, ¿no es cierto? Les he mandado el detalle de cada una de las ecuaciones y las hemos explicado 100 veces. Y le dije, esto es lo que quiero que más aprendan.